¿Qué tal, compañeros? Soy Manuel González Terrazas y hoy les voy a presentar un problema de circuitos de corriente alterna y corriente directa del profesor Javier Herrera Espinosa. Bueno, comenzamos. El problema nos dice aplicar el método de nodos y determinar el voltaje de la admitancia Y2. Como podemos observar, el circuito ya no lo da con cajones de admitancias y sus admitancias propias el mismo problema no lo da. Con una fuente de corriente de 10 cis 0 grados. Como vemos, el problema nos dice la admitancia Y2, su voltaje, y por medio de un análisis concluimos que el voltaje de Y2 es igual al voltaje del nodo 2. Entonces hay que calcular el voltaje del nodo 2. Ok, para empezar hay que calcular sus admitancias mutuas. En este caso, en el nodo 1 está Y2 más Y4. Sustituyendo valores nos da un resultado de menos 8 J mos. En el nodo 2 está Y2 más Y4 más, recordando las reglas, por su marca de polaridad, están saliendo, es menos por menos, más. Entonces nos da más 2 por el acoplamiento magnético. Sustituyendo valores, nos da un resultado de menos 3 J mos. Y en el nodo 1 y nodo 2 hay una admitancia, que es la de Y4. Menos Y4, porque está entre sus nodos. Más por menos, menos Y4. Y menos por menos, más. Entonces el resultado nos da 3 JMOS. ¿Qué tal, compañeros? Soy Manuel González Terrazas y hoy les voy a presentar un problema de circuitos de corriente alterna y corriente directa del profesor Javier Herrera Espinosa. Bueno, comenzamos. El problema nos dice aplicar el método de nodos y determinar el voltaje de la admitancia Y2. Como podemos observar, el circuito ya no lo da con cajones de admitancias y sus admitancias propias el mismo problema no lo da. Con una fuente de corriente de 10 cis 0 grados. Como vemos, el problema nos dice la admitancia Y2, su voltaje, y por medio de un análisis concluimos que el voltaje de Y2 es igual al voltaje del nodo 2. Entonces hay que calcular el voltaje del nodo 2. Ok, para empezar hay que calcular sus admitancias mutuas. En este caso, en el nodo 1 está Y2 más Y4. Sustituyendo valores nos da un resultado de menos 8 J mos. En el nodo 2 está Y2 más Y4 más, recordando las reglas, por su marca de polaridad, están saliendo, es menos por menos, más. Entonces nos da más 2 por el acoplamiento magnético. Sustituyendo valores nos da un resultado de menos 3 J mos. Y en el nodo 1 y nodo 2 hay una admitancia, que es la de Y4. Menos Y4, porque está entre sus nodos. Más por menos, menos Y4. Y menos por menos, más. Entonces el resultado nos da 3 JMOS. Bueno, como el problema nos da dos nodos independientes, esto es igual a dos ecuaciones. Pero, como la primera ecuación del primer nodo tiene tiene un elemento activo, es igual a 10, o sea, el resultado de la que nos dio el problema de la corriente de la fuente de corriente. En cambio, en el segundo nodo no hay nada, no hay ningún elemento activo, entonces es igual a 0. Ya resolviendo la determinante, sustituimos cada uno de sus valores. Y1, recordamos que de la impedancia mutua, menos 8 JMOS. Y1, 2, o 2, 1, 3 JMOS. Y1, 2 o 2, 1, 3 JMOS. Y Y2, 2 del nodo 2, menos 3 JMOS. Calculando esto, nos da un valor de menos 15 mos. Bien, para lo que queremos obtener es el voltaje del nodo 2, recordando el análisis, que el voltaje 2 es igual el voltaje de Y2 es igual al voltaje del nodo 2. Bien, entonces sustituimos el valor de la corriente en U2, aquí, y el U1 se queda igual. Todo resolviendo esta determinante nos da un valor de menos 30 J mos. Para obtener ya el valor de el voltaje del nodo 2, dividimos
el de la determinante de U2 sobre el determinante de U. Y nos da un resultado de 2J. Entonces ya tenemos el problema resuelto. Como el voltaje de la admitancia 2 es igual al voltaje del nodo 2, es lo mismo. Entonces aquí lo calculamos y el resultado es 2J. Gracias, compañeros.